¿Cuál es el músculo que mayor influencia, que más va a determinar el logro de una medalla en Juegos Olímpicos? Bienvenidos, esto es Mentes Olímpicas, mi nombre es Manolo Guevara, soy entrenador mental y bueno, ya saben, en este espacio queremos inspirarnos, queremos conocer grandes historias de las grandes mentes del olimpismo, pero también queremos sacar información, queremos sacar prácticas, queremos sacar tips de estas extraordinarias mentes que han logrado cosas excepcionales, que han logrado demostrarnos una y otra vez que los límites muchas veces solamente están en la cabeza y traer esta información, prácticas y hábitos a nuestra propia vida para llevarlos a cualquiera que sea nuestro ámbito de desarrollo. Y bueno, en este episodio del día de hoy, en sí no vamos a hablar de un deportista en particular, porque la realidad es que para llegar a Juegos Olímpicos, o sea, para ser de ese diminuto porcentaje de la población mundial que tiene la oportunidad de estar en una justa veraniega, tienes que compartir esta característica. Es cierto, habrá atletas que tengan este músculo más fuerte que otros, eso es una realidad, y habrá atletas que obviamente combinado con otros elementos, pues sean estos atletas que recordamos como de élite o estos superestrellas o estas leyendas. Pero lo que te garantizo es que para estar en Juegos Olímpicos este músculo tiene que estar muy bien fortalecido y al final también termina siendo de uno de los músculos más determinantes para la consecución en una medalla de oro, de plata o de bronce, es decir, para subirte en el podio. Y bueno, obviamente cuando digo cuál es ese músculo, pues lo primero que nos viene a la mente es el cuerpo en sí y muchos dirán, bueno, pero dependerá de qué deporte, ¿no? Si es de velocidad, pues probablemente las piernas, ¿no? Y quizá los isquiotibiales o de alguna manera los cuadríceps. Si de alguna manera estamos hablando de halterofilia, pues estaremos hablando quizá de la parte del abdomen, del tronco para arriba, aunque las piernas también son importantes. Si hablamos de ciclismo, seguramente diríamos las piernas. Gimnasia, pues hablaríamos de todo el cuerpo porque es un deporte muy completo. Entonces ya saben que la respuesta evidentemente no va por ahí, sino la respuesta tiene que ver mucho con nuestro cerebro, con el cerebro humano. ¿Y por qué digo que un músculo? Porque de hecho lo que ha venido conociendo, lo que de alguna manera ha encontrado la neurociencia en los últimos 20, 25 años, y aquí bien importante entender que lo que hoy sabemos en los últimos 20, 25 años, lo que hoy sabemos del cerebro humano es mucho más acertado que lo que sabíamos a lo largo de toda la historia de la humanidad gracias a las neurociencias, es decir, a esos encefalogramas, resonancias magnéticas, mapeos cerebrales que nos permiten conocer la intimidad del cerebro humano, que nos permiten conocer cómo opera, cómo funciona este maravilloso órgano que muchos neurocientíficos dicen es el órgano más misterioso y complejo del universo. Y de lo que se ha observado es que en muchos sentidos, diferentes zonas de nuestro cerebro se comportan como un músculo, es decir, cuando las estimulamos, estas zonas crecen, se fortalecen, y cuando descuidamos estas zonas o las actividades, hábitos, prácticas que estimulan estas zonas, pues este músculo simplemente se va a debilitar. Y entonces, ¿de qué parte del cerebro vamos a hablar específicamente? Porque si recuerdan, ya en el episodio de El secreto de Messi habíamos hablado de uno de los grandes componentes del cerebro para precisamente hablar de una medalla de oro, que era la mielina, ¿no? Este recubrimiento que a través de práctica, ¿no? De una gran adaptación de nuestro cerebro a diferentes actividades en particular, bueno, el cerebro entiende perfectamente lo que queremos hacer, entiende que queremos utilizar esas zonas con muchísima eficacia y entonces viene este recubrimiento que es la mielina y hace más eficientes los recorridos en las carreteras neuronales. Entonces ahí habíamos hablado mucho o algo del cerebro o de este componente esencial, pero ahora vamos a hablar de una partecita del cerebro que es crucial. Y ahorita evidentemente explico por qué. Pero la respuesta de cuál es el músculo que más determina que puedas ir a unos Juegos Olímpicos o que puedas subirte en el podio olímpico, vamos a hablar de la corteza medio singular interior.
de la corteza medio singular interior. Entonces, si de alguna forma nunca habías escuchado de esta parte de tu cerebro, te leo un poquito de qué se trata. La corteza medio singular interior es una región del cerebro humano que se encuentra en la parte media o central, o en la parte del cerebro límbico, en la parte interior de nuestro cerebro, específicamente en el giro cingulado. Esta área es parte del sistema límbico que está involucrado en procesos emocionales, y ojo, aquí quizás sea lo más importante, sobre todo para lo que vamos a tratar el día de hoy, y motivacionales. La corteza medio singular interior está asociada con una variedad de funciones cognitivas y emocionales que vamos a ir discutiendo y que vamos a ir hablando. Pero entonces, esta partecita, que evidentemente todos tenemos, pues se ha descubierto que tal cual es un músculo. Y para entrar en materia y de alguna forma para ser como muy claro, algo que me gusta muchísimo, como lo menciona el Dr. Huberman, es que esta parte se ha observado, por ejemplo, en personas que tienen sobrepeso. Y esta parte del cerebro en las personas que tienen sobrepeso tiene un tamaño pequeño, es decir, que no está muy estimulada, que digamos. Ahora, lo interesante, y aquí tenemos que empezar a entender la función que cumple este cerebro, o esta parte del cerebro, es qué sucede cuando, por ejemplo, esta persona con sobrepeso empieza a seguir una alimentación más balanceada. Empieza a restringir quizá algunos alimentos o a ya no consumirlos tanto, a cambiar un poquito de sus hábitos con el objetivo de bajar de peso. ¿Qué empieza a suceder? Esta área se empieza a estimular y empieza a crecer. Entonces, el tema de la voluntad, el tema de alguna manera de hacer cosas que no necesariamente nos parecen fáciles, el tema de hacer cosas que nos incomodan, es lo que hace crecer a la corteza medio singular interior. Y entonces, si nos vamos al otro extremo, ¿no? Estas personas con un gran sobrepeso tienen esta área del cerebro pequeñita. ¿Y qué pasa con los atletas de élite? ¿Qué pasa con los atletas que van a Juegos Olímpicos? ¿Qué pasa con esos Usain Bolts, con esas Simone Biles, con esos Michael Phelps, con esos descomunales atletas que cada 4 años nos maravillan? Bueno, esta parte del cerebro es más grande o significativa más grande que el promedio de la población mundial. Y la respuesta o la pregunta de alguna manera puede ser ¿por qué? Y la respuesta es muy sencilla. Porque para tú llegar a ese nivel, para tú ir a unos Juegos Olímpicos o aspirar a una medalla de oro, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que convivir constantemente con la incomodidad. Tienes que abrazar a la incomodidad. O como dice uno de mis autores y entrenador mental, uno de mis entrenadores mentales favoritos, tienes que romancear con la incomodidad. Y cuando haces esto, la parte que más se ve influenciada, la parte que más crece, es precisamente esta zona del cerebro. Y entonces, quizá cuando ya llega el momentito de definir las medallas, ¿no? Esa final, esa última competencia, esa última prueba, esa última carrera, quizá ahí podríamos decir que en términos de lo que hablábamos de la mielina, esa termina siendo más determinante en ese momentito. Pero desde el momento en que un atleta empieza su desarrollo, ¿no? Quizá a los 7, a los 8 años, a veces un poquito antes, a los 6, y a veces ni siquiera en ese deporte, y a lo mejor al principio practican 1, 2 o 3 deportes, lo que fuera, pero cuando empiezas de alguna manera ese desarrollo de habilidades atléticas, de habilidades físicas, desde ahí empieza la estimulación de esta zona. Y obviamente conforme vas avanzando en el desarrollo y conforme vas llegando a niveles de mayor competitividad y poco a poco vas alcanzando el alto desempeño, bueno, pues obviamente tienes que empezar a hacer cosas verdaderamente complejas, verdaderamente difíciles. Tienes que soportar, cargar un peso que de alguna forma puedes cargar 1 o 2 veces, ¿no? 2, 3 repeticiones máximo y sientes que se te acaba totalmente la fuerza. Y entonces impulsas totalmente esta parte. Tienes que hacer carreras o repeticiones
al máximo de tu capacidad, cuando tu corazón va a estar latiendo lo más rápido y mandando oxígeno por cada uno de tus músculos. Y en lugar de hacerlo solamente una vez, como sería la final de los 100 metros planos, pues a lo mejor tienes que hacer unas 8, unas 10 repeticiones. Y de repente en la última, pues obviamente sientes que ya no puedes. Tienes que salir a correr cuando estás fatigado. El día anterior tuviste una carga muy fuerte, pero al día siguiente es importante salir para tener esa adaptabilidad al cansancio. De alguna manera es repetir, estar incómodo al punto en donde de repente sientes que ya no puedes más, que ya no quieres más, que ya es incómodo. Y ahí es cuando esta parte se empieza a crecer, a desarrollar. Y por eso los atletas de élite tienen esta parte tan estimulada y por eso marcan la diferencia. Entonces, esta zona que tiene que ver muchísimo con la voluntad, y ojo, la voluntad es una habilidad esencial, no solamente para el deporte, sino para la vida misma. Ahorita hablaremos del Marshmallow Test, pero esta habilidad, la voluntad, es un músculo que se puede fortalecer. Ahora, ¿por qué la voluntad es tan importante para el éxito? Sea lo que tú entiendas por éxito. Sin duda aquí tenemos que hablar del Marshmallow Test. El Marshmallow Test se ha repetido en diferentes momentitos o lo han hecho diferentes investigaciones cambiando algunas variables, pero la versión más famosa del Marshmallow Test fue de la Universidad de Stanford y el experimento de alguna manera iba así. 100 niñas, entrevistados los papás previamente para saber que un bombón, un malvavisco, esta golosina es algo deseable para ellos, les gusta. Y una vez que tenían a la muestra, meten a los niños de manera individual a una cámara de Gesell con 0 distracciones. No hay cuadros, no hay juguetes, no hay absolutamente nada. Solamente hay una mesa, hay una silla y el tradicional espejo, ¿no?, de la cámara de Gesell, en donde los investigadores ven de afuera hacia adentro. Y entonces llega el investigador con estos niños de 5 o 6 años y les pone un platito con un bombón delante de ellos. Y entonces agarra y les dice: ese bombón ya es tuyo, te lo puedes comer, pero yo me voy a salir. Si cuando yo regrese este bombón todavía está aquí, en lugar de un bombón, vas a obtener la recompensa de 2 bombones. ¿Qué sucedió en los resultados? El 33.3% de la muestra se embutió inmediatamente el bombón. No le importó, lo agarró, se lo comió, se acabó el experimento, vámonos. Otro 33.3% de la muestra, 34 niños, aguantaron alrededor de 7 u 8 minutos. Para niños de 5 o 6 años, a nosotros muchas veces esperar en una fila, por ejemplo, y si no tienes celular, 7 o 8 minutos te van a parecer una eternidad. Y estos niños de 5 o 6 años aguantaron eso. ¿Pero cómo aguantaron? Peleándose con la experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Veían el bombón, lo agarraban, de alguna forma lo dejaban, agarraban el bombón, lo olían, lo dejaban, agarraban el bombón, lo lamían, lo volvían a dejar, intentaban dejar de verlo, regresaban la vista a él. Y algunos niños, por ejemplo, ya eran tan inteligentes, ya tenían ese pensamiento crítico, que de repente agarraban el bombón, lo mordían por abajo y lo acomodaban en el platito como de: aquí nadie mordió nada, yo quiero mi recompensa todavía. Pero después de 7 u 8 minutos de batallar, de luchar, simplemente se vencieron. Y agarraron, se comieron el bombón y terminó el experimento. Y finalmente hubo un 33.3% de la muestra que aguantó los 15 minutos, para que regresara el investigador y entonces les diera la recompensa de los 2 bombones. Entonces, mientras de alguna manera más aguantas, mientras más tienes esa voluntad, vas a obtener esa recompensa. Y si se ponen a pensar, pues es lo mismo que sucede en Juegos Olímpicos. El que es capaz de soportar, ¿no?, el proceso, la dificultad, la presión, los nervios, el estrés, el cansancio, lesiones, muchas cosas de las que hemos venido hablando en los diferentes episodios, pues es el que tiene más probabilidades al final de lograr ese gran objetivo. Y entonces la fuerza de voluntad es esencial para conseguir la recompensa. Esa es la metáfora que tiene con este Marshmallow Test. Ahora, lo interesante, y ahorita hablo un poquito de cómo lo hicieron los niños para aguantar al final, porque eso también nos habla mucho de nuestra mente y de nuestra capacidad, o algo que nos puede ayudar a tener mayor capacidad de voluntad. Pero lo más interesante de este experimento fue que a estos niños que llegaron al final se les hizo un seguimiento 30 años después, es decir, cuando ya tenían 35 o 36 años. Y en realidad se les hizo el seguimiento a toda la muestra, ¿no?
Y entonces, ¿qué sucedió? Se dieron cuenta que los que pertenecieron a este grupo del 33.3% que aguantaron hasta el final, en términos generales, y ahorita digo por qué en términos generales, tenían mayores índices de éxito en la vida. ¿Qué querría decir éxito para este experimento en particular? Bueno, pues que habían ido a la universidad, que tenían un empleo estable, que tenían familia, una familia estable, sobre todo que no habían caído en antecedentes penales, que no habían ido a la cárcel, que no habían caído en drogas, o sea, tenían de alguna manera la palabra éxito, ¿no? Creo que depende mucho más de lo que cada uno entendamos por eso, pero en todas estas variables tenían como vidas más estables, más sanas, más saludables. Ahora, en términos generales, ¿por qué? Porque que tú a los 5 o 6 años hayas demostrado esta capacidad de voluntad, punto número 1, no quiere decir que la puedas perder. ¿Por qué? Porque si no sigues estimulando esa zona, como es un músculo, entonces se debilita y probablemente ya no tienes la misma capacidad de atención o de voluntad en este caso. Y de alguna manera, si estabas en los otros dos grupos, en el 66.6%, van a decir, bueno, y todos el otro 66.6% que ya valieron gorro, no tuvieron una buena vida. No, por supuesto que no, porque de nuevo, esta parte se puede crecer. Y entonces si por experiencias de vida, por las diferentes actividades, por los diferentes hábitos, empezaron a practicar deporte, lo que fuera, empezaron a estimular esta zona, por supuesto que puedes hacer crecer tu capacidad de voluntad. Pero quédense sobre todo con esta parte. Parece que la voluntad es uno de los indicadores más importantes que podemos tener en cuanto a éxito. Y en esta zona o en esta parte en particular está totalmente relacionada la corteza medio singular interior. Ahora, para cerrar la parte del Marshmallow Test, algo que es interesante, y ya después hablaremos del famoso win de Michael Phelps. Michael Phelps tenía una voluntad de alguna manera de acero, y en un episodio en particular hablaremos de eso. Pero para tener una mayor capacidad de voluntad, algo que parece que es esencial es la capacidad que tienes para manejar tu concentración, para manejar tu capacidad de atención. Porque los niños que llegaron hasta el final del experimento, lo que hicieron fue gestionar su atención. Es decir, en lugar de poner la atención en el bombón, decidían discriminar con su atención. Y entonces, de alguna manera, como no había juguetes, hacían sus propios juguetes con las manos, ¿no? El caballito que va subiendo la montaña, se ponían a cantar alguna canción, ¿no? Bitsy, Bitsy araña, tejió la telaraña, se levantaban y se ponían a bailar. Algunos incluso se dormían, simplemente se ponían en la mesa y se quedaban dormidos, obviamente con los ojos cerrados, para no ver el bombón. Pero todo era el tema de gestión a la atención. Y cuando nosotros ponemos nuestra atención en algo más que no es la incomodidad, ahí es cuando nuestra capacidad de voluntad puede crecer, se va a ver fortalecida. ¿Y a dónde creen ustedes que mueven la atención los atletas de élite? Están en el entrenamiento diario, están en el dolor. Como decía Michael Phelps en su libro No Limits, no todos los días quería entrenar, por supuesto. Y había veces que no tenía ni siquiera ganas, y aparte era mi cumpleaños, Navidad, Thanksgiving Day, Año Nuevo, y entonces él decía siempre, mi cumpleaños, nos vemos en la alberca. Thanksgiving Day, nos vemos en la alberca. Navidad, nos vemos en la alberca. Año Nuevo, nos vemos en la alberca. Y por supuesto, muchos de esos días no quería ir. Pero entonces cuando venía esta gran capacidad de concentración, de atención, y entonces los atletas de élite, y ahorita leeremos algunas frases que sin duda hablan de esto, y de estos grandes atletas, bueno, lo que hacen es enfocarse en el futuro. Imaginar, visualizar el por qué lo están haciendo, el propósito, la razón, se imaginan en lo más alto del podio, se imaginan compitiendo en los Juegos Olímpicos, se imaginan corriendo esos últimos 10 metros de los 100 metros planos y llegando antes que cualquier otra, se imaginan el himno nacional de su país, o sea, mueven su atención hacia allá y están en la incomodidad, y eso les permite tener una mayor capacidad de voluntad para abrazar esa incomodidad, hacer crecer esta zona y entonces verdaderamente sacarle el máximo jugo y el máximo provecho a cada uno de sus entrenamientos. Y acostumbrarse precisamente a eso, tener también esa adaptabilidad al estrés, a la dificultad, al dolor y al cansancio. Entonces, es por eso que el protagonista de este episodio, o la protagonista de este episodio, es esta zona.
la corteza medio singular interior, que va a ser una de las cosas más determinantes para conseguir el éxito en nuestra vida o en los Juegos Olímpicos. De alguna manera, ¿qué funciones cognitivas y emocionales están relacionadas? Pues simplemente la regulación emocional va a estar totalmente enfocada o sea, mientras más fuerte esté esta zona, vas a tener una mayor regulación emocional. La evaluación de la recompensa, tal cual como el Marshmallow Test. La toma de decisiones, porque a fin de cuentas evalúas que viene esa recompensa y entonces decides reenfocar tu atención para precisamente el no caer o el no sucumbir como le sucedió al segundo grupo. La atención y la conciencia, la capacidad de concentración sobre lo que es verdaderamente importante más allá de otros elementos, incluso sobre esa incomodidad. Porque siempre que digo, los atletas no solamente deben tener una buena capacidad de concentración, a lo mejor eso funciona para, no sé, para un examen, para una junta, pero el atleta tiene que tener una capacidad de concentración significativa a pesar de la incomodidad. Mantener concentración a pesar de que estás incómodo. Y viene precisamente estimulando esta zona. Y finalmente el procesamiento del dolor. Cómo te relacionas con el dolor. La adaptabilidad que hay con el dolor. Pues evidentemente mientras más fuerte sea esta zona, en términos generales vas a tener un umbral del dolor o una mayor capacidad de absorberlo. Imagínense lo que representan estas 5 funciones para un atleta olímpico y un atleta de élite, ¿no? Un atleta que tiene regulación emocional, un atleta que puede de alguna forma pensar en esa recompensa, tener claro que la va a ver, tener claro por qué va a trabajar, pero no solamente eso, a partir de eso toma mejores decisiones teniendo lo anterior en mente, puede gestionar su concentración para no solamente estar pensando en la mera recompensa o de repente en el dolor que va sintiendo, pero también tiene una mejor manera o una perspectiva diferente de cómo procesar el dolor. Entonces, por eso digo, y casi para cerrar este episodio, que el músculo más determinante para ganar una medalla de oro o una medalla olímpica, o como decía, simplemente para llegar a Juegos Olímpicos, es esta zona del cerebro. Y bueno, quiero leerles, ya para pasar a la parte final de este episodio, algunas frases de medallistas olímpicos y de atletas de élite que hablan precisamente de esta incomodidad. Vamos primero con Serena Williams, tenista. El crecimiento real, ojo, el crecimiento ya obviamente lo habla mucho hacia lo personal, pero aquí estamos hablando incluso algo cerebral, o sea, va también por ahí. El crecimiento real ocurre fuera de tu zona de confort. Aprende a abrazar la incomodidad porque es ahí donde realmente descubres quién eres y qué tan lejos puedes llegar. Serena Williams. Después vamos con Usain Bolt, el hombre más rápido hasta el momento de la historia de la humanidad y múltiple medallista de oro olímpico. La incomodidad es temporal, pero la gloria es para siempre. La recompensa, la capacidad de gestionar la tensión. Aprende a sentirte cómodo en situaciones incómodas y verás cómo tu rendimiento alcanza nuevos niveles. Michael Phelps, máximo ganador de medallas de oro y medallas olímpicas en la historia de los Juegos Olímpicos y la historia de la humanidad, evidentemente, y dice algo muy similar: el dolor es temporal, pero el orgullo de superarlo dura para siempre. Acepta la incomodidad como parte del camino hacia la grandeza. Y finalmente, Simone Biles, la mejor gimnasta de la historia, múltiple medallista olímpica. Nunca conocerás tu verdadero potencial hasta que te atrevas a enfrentar la incomodidad. Abraza el desafío y sé valiente en la adversidad. Entonces, ¿se dan cuenta en estas frases que les leí, todos medallistas olímpicos? Pues se ve, está de la mano todo esto que hablábamos, quizá de una manera más empírica, pero si se dan cuenta, todo tiene que ver con esto que hablábamos de la corteza medio singular interior, la voluntad que viene con ella y de alguna manera cómo esto nos permite relacionarnos a la incomodidad o con la incomodidad de una manera totalmente diferente. Y para cerrar este capítulo, lo que diría es cómo nosotros podemos llevar esto a nuestra vida, porque quizá aquí estamos hablando de ejercicio físico tal cual. Y digo, no importa, no tenemos que ser atletas olímpicos ni atletas de alto desempeño, ni mucho menos para también
tal cual trabajar la corteza medio singular de esta manera. Es decir, si yo hago ejercicio todos los días o hago ejercicio constantemente, es un hábito en mi vida, y en ese ejercicio no solamente me permito hacer este cardio cómodo, o sea, no todos los días salgo nada más a caminar o a trotar en zona 2 o a la bici o no, sino de repente verdaderamente me pongo incómodo, agarro unas pesas que no son a las que estoy acostumbrados y hago un poquito de repeticiones. En la bici me permito de repente pues ponerle una mayor resistencia y verdaderamente sentir ese cansancio y sentir esta partecita en donde ya no puedo más. A veces no solamente corro en zona 2, sino me permito correr un poco más rápido aunque llegue ese cansancio. Si hago 20 lagartijas, pues en ese momentito cerrar, ¿no? Si ya hice mis 4 o 5 series de lagartijas con el número que estoy acostumbrado, pues en el último intento quizá procurar hacer 5 más, 3 más, las que te puedan. El chiste es sentir esa incomodidad y dar una más. También esta habilidad va a crecer o esta zona va a crecer, vas a tener más voluntad y eso lo puedes llevar, o sea, no es independiente de otras actividades. O sea, si la trabajas para algo físico, te va a ayudar también en tu vida personal, profesional. Pero ya específicamente, algunos ejemplos, por ejemplo, para la vida profesional. Si a ti te incomoda mucho hablar en público o tomar la palabra en una junta, una buena manera de estimular esta parte, ¿cuál es? Esto. Si te cuesta mucho hacer ventas, sientes que no eres bueno para las ventas, intenta de alguna forma hacer ventas o intenta hacer esa llamada, algo que de alguna forma te incomode. Si de alguna manera, no sé, no sabes utilizar algún programa, vamos a decir, las fórmulas de Excel, de verdaderamente involúcrate, o sea, intenta descifrarlo, toma un pequeño curso, o sea, algo que rete esa capacidad, algo en donde haya incomodidad, y cuando sientas esa incomodidad, digo, lo puedes ir haciendo paulatinamente. No te estoy diciendo que si tienes miedo a hablar al público o te da ansiedad a hablar frente a la gente, pues no te estoy diciendo que vayas y des una conferencia a 50 personas, pero a lo mejor en esa junta de 3 o a lo mejor en una junta muy grande, pero a lo mejor en esa junta con un poco de menos personas, solamente tu equipo de trabajo, bueno, atrévete poco a poco a ir pidiendo más la mano y ya después a lo mejor llegar a algo más. Pero cada vez que estemos haciendo esto, vamos a estar estimulando esta zona fundamental de nuestro cerebro, e incluso el ejemplo final, ¿no? O sea, cuando decidimos dejar ciertos hábitos detrimentales y empezar a abrazar hábitos más saludables, eso también va a ser, ¿no? Como ponía este ejemplo de las personas que tienen mucha obesidad, se empiezan a poner en una dieta más balanceada o empiezan a comer más saludablemente y entonces la zona empieza a crecer automáticamente. Bien, esto es Mentes Olímpicas. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que les haya gustado y si les gustó, compártanlo, suscríbanse. Nos vemos.